crédito y que a cuenta cosecha íbamos a pagar, pues entonces ya nosotros nos fue ayudando tantito ya de que nosotros ya no vendiéramos nuestro café adelantado, ¿sí? Como que nos ayudó algo, pues, nos ayudó bastante porque ya no lo vendíamos así en flor, ya lo vendíamos así seco el café, nos fue ayudando tantito. Sin embargo, en 1989 se cerró este instituto sin razón aparente, lo que nos dejó a todos los pequeños productores en casi total desamparo, sin una organización sólida, discapacitados y con un gran desconocimiento acerca del funcionamiento de los mercados del café, situación que se hacía más grave en un contexto de fuerte caída de los precios. Desde que no había IMECAFE, aquí en las comunidades, en la organización, no se conocía cómo se plantaba un vivero, pero gracias con IMECAFE fue la herramienta donde vinieron técnicos que nos enseñaron cómo hacer un vivero, cómo plantar una planta, cómo hacer una poda, porque se podaba a como salía, pero ese era un problema que no funcionaba. Después de que se va IMECAFE, pues ya la organización retoma todas estas cosas que deja IMECAFE, porque lo deja después de aplicar químico, pues se nos van secando todas nuestras plantaciones y se acaba. Pues aquí en el Momón era una plantación que estaba lleno, todo en el ejido, de café, de árboles, de chalón, de todo. Pero ahorita vemos que se acabaron todo se acabó. Eso fue por la fertilización que se hizo. Había entonces un gran vacío que dejó a muchas organizaciones en el camino y solo las que contaban con capacidad organizativa suficiente fueron capaces de sobrevivir. A partir de ese entonces, habría que lidiar directamente con los llamados coyotes y otros intermediarios que generalmente pagaban precios sumamente bajos y exigían condiciones de entrega difíciles de cumplir. Más aún, desaparecía el financiamiento necesario para subsistir durante todo el ciclo productivo hasta el momento de la venta, y muchas veces se llegaba a la cosecha sin dinero suficiente para pagar la mano de obra adicional necesaria para la pizca. El gran problema que teníamos en el café pues era que, como dice, pues volver y caer en otros coyotes más grandecitos fue, pero todavía nos seguía jodiendo. Solo quedaba una salida: intentar vender el café directamente a los compradores. Pero aunque parezca algo sencillo, se trata de un proceso con muchos obstáculos e intereses que vencer. Yo recuerdo que en la comercialización hubo muchos problemas, porque el que sí nos apoyó fue bastante el compañero Arturo Cruz del Rosario. Él fue una persona que se decidió a ahora sí cargar un poco de café y andarse allá en los países para obtener un mejor precio. Hasta así no alcanzábamos, porque el café tiene mucho problema. Nada más conforme el compañero Arturo se fue en esos países cargando un poco de café, pasó en países para mostrar nuestra producción. Entonces, en forma de eso, la organización de ejidos de la Unión de la Selva, pues se fue organizando más y viendo sobre lo que es el café, cómo mejorar la calidad. El primer intento de comercialización directa realizada por Unión de Ejidos de la Selva sucedió en el ciclo 1989-90 y resultó una experiencia muy desagradable debido principalmente al comportamiento del mercado. Cuando se acopió café en enero y febrero del 90, los precios internacionales alcanzaban los $200 por 100 libras. Debido a que en ese momento no se contaban con las cuotas y los permisos de exportación, la venta no pudo realizarse sino hasta julio, momento en el que los precios habían descendido hasta los $165 por libra. Esto significó que los productores que comercializaron por medio de la Unión de la Selva recibieron solo un 70% de lo que pagaron los intermediarios en ese año. Este doloroso fracaso nos costó la salida del 45% de nuestros integrantes. Me recuerdo que era yo joven cuando compas de Momón que llegaron y nos preguntaban qué estaba pensando Cruz del Rosario. ¿Todavía va a seguir o mejor de una vez lo dejábamos?
Y nosotros decíamos, pues si Momón todavía tiene ganas de seguir, pues nosotros como iniciadores, Cruz del Rosario, le vamos a seguir. Y dice Momón, pues sí, le seguimos. Llega Flor del Río y pregunta, pues ¿qué dice Cruz del Rosario? Pues nosotros nos sentimos seguir en la lucha porque los compas de Momón también le van a seguir. Venimos a quedar 3 ejidos. A pesar de este catastrófico escenario, 2 elementos permitieron nuestra continuidad y fortalecimiento. En primer lugar, la permanencia de socios comprometidos, que buscaban un compromiso solidario y responsable con la organización. Y en segundo, la participación de la Unión en el sistema Max Havelaar de comercialización, es decir, nuestra entrada al sistema de comercio justo. El comercio justo es un movimiento internacional que comenzó en Europa a finales de los años 40, como respuesta a las estructuras comerciales impuestas por los países industrializados del norte hacia los países subdesarrollados del sur. El comercio justo busca crear mecanismos de mercado que puedan proporcionar al productor de café, de otra materia prima o de algún producto procesado una posición más sólida frente al sistema económico actual y poder tener acceso a precios honrados dentro de él. Históricamente, nuestra entrada a este sistema nos permitió avanzar rápidamente para recuperar la confianza de nuestros productores y atender otras tareas que se habían rezagado, como era la atención a las plantaciones de café y el mejoramiento de la calidad de la producción. En ese tiempo, las plantaciones de café se encontraban en una situación precaria, debido principalmente a la escasez de recursos. Para su mejoramiento diseñamos una estrategia considerando los recursos disponibles en las comunidades. Es decir, buscamos mejorar los cafetales sin la aplicación de insumos externos y sin la utilización de recursos financieros extrafamiliares. Todo ello llevó al inicio del programa de producción orgánica de café en 1992 y que constituye ahora uno de los sellos de nuestro éxito. Para 1995, el programa de café orgánico había obtenido resultados satisfactorios, lo que nos permitió certificar nuestras plantaciones como orgánicas. La primera certificación la obtuvimos de OCIA, Asociación Internacional de Cultivos Orgánicos, pero posteriormente y debido a las exigencias del mercado, tramitamos y obtuvimos la certificación de la asociación alemana Naturland, que es la certificación con la que se trabaja actualmente. Una vez alcanzados estos logros en cuanto a la comercialización de café, nos dimos a la tarea urgente de atender los graves problemas existentes en la producción de alimentos básicos, a través de un proyecto para mejorar y diversificar la producción de otros cultivos, que a diferencia del café, se cultivan solo para el autoconsumo. Con este panorama, hemos definido una estrategia que eventualmente nos permita mantener y mejorar los ingresos de nuestros socios. Esta estrategia se basa en 3 ejes de acción. En primer lugar, mejorar la calidad de la producción y los servicios comerciales. En segundo lugar, la diversificación de clientes, privilegiando el establecimiento de relaciones comerciales igualitarias y de beneficio común con pequeños tostadores y empresas torrefactoras de Europa, Canadá y los Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, el ingreso al mercado nacional a través de la conformación del proyecto de cafeterías La Selva. Este proyecto ha resultado particularmente exitoso, ya que desde su comienzo en 1995 ha logrado posicionar a la marca como líder nacional en el mercado de cafés gourmet. Valiéndose de un sistema bien estructurado de franquicias, ha logrado abrir cafeterías en cada vez más ciudades, otorgando a nuestra organización, como logro más importante, la posibilidad de vender una parte importante de su producción en el mercado nacional, reduciendo así la dependencia de las exportaciones y sus fluctuaciones. La puesta en marcha de estas líneas de acción nos ha permitido ubicar en una situación comercial más estable a pesar de la variación de los precios del café.
Aunque en la situación de los últimos meses, en que los precios han caído más del 50% debido a la especulación financiera y a la sobreproducción mundial, nos esté llevando al límite. Desde el ciclo 96-97, el 80% del volumen de café comercializado por la Unión de la Selva se ha realizado en condiciones similares a las del comercio justo, gracias a los acuerdos a largo plazo que se han establecido con pequeñas empresas o bien por contratos definidos a partir de la calidad del café que hemos logrado producir. Como resultado de estos logros, hemos podido poner en marcha programas como el de bienestar social, a través del cual hemos construido viviendas, gestionado ante las autoridades la dotación de servicios educativos e infraestructura y equipamiento comunitario. En particular, el eje del programa lo constituye el proyecto de educación campesina, por medio del cual se proporcionan a los socios de la Unión las herramientas técnicas y metodológicas para la gestión del desarrollo comunitario. Dentro de este programa, se coordina el trabajo impulsado por la Unión de la Selva para la organización y participación de las compañeras mujeres, las cuales cuentan con su estructura autónoma denominada MUSA, Mujeres de la Unión de la Selva, desarrollando proyectos de panaderías, costurería y huertas comunitarias. Por otro lado, condiciones aún desfavorables en cuanto a los procesos de certificación y comercialización han llevado a la Unión a impulsar redes de pequeños productores y organismos como Ecomex o Certimex. A pesar de los éxitos alcanzados, aún tenemos retos que enfrentar, como son luchar contra la falta de estímulos fiscales para empresas sociales, revertir el desinterés gubernamental para apoyar las empresas sociales en el desarrollo de sus iniciativas productivas y comerciales, abatir la burocracia prevaleciente en la regulación de empresas sociales, buscar financiamientos que permitan hacer una consolidación profesional del proyecto y superar la escasa cultura de café en México. No obstante, hoy somos una organización con objetivos claros que se enfocan en promover la participación de todos nuestros miembros en el desarrollo de la organización, construir más alianzas y mecanismos para la comercialización solidaria de nuestros productos, generar más fuentes de empleo a través de las nuevas asociaciones que creamos con el fin de diversificar nuestras acciones, fomentar la educación de nuestros miembros y sus hijos para ampliar sus posibilidades de desarrollo, ofrecer capacitación más especializada a nuestros recursos humanos y fomentar la conservación de nuestros ecosistemas como medio para asegurar un futuro sostenible en nuestra región. Aquí nosotros de la Unión de la Selva sí vivimos, sí existimos, no solo por unas personas que llegan a mal informar que la selva y que la Unión de la Selva no existe, sí existimos, ¿verdad que sí existimos, compañeros? Sí. ¿Tenemos el trabajo? Sí. ¿Sí cumplimos con nuestras obligaciones, lo que es el trabajo orgánico? Sí. Que no se debe olvidar la historia, ¿verdad? Y la memoria no se debe de perder y que hay que conservarla para que los jóvenes, pues que ya van a secundaria, ya van a prepa, ya tienen escuela, ya viven y comen mejor, que sepan que fue gracias a todo un esfuerzo de sus padres. Pero la organización no nació porque quiso, sino nació porque había pobreza, había marginación, había, como dice, muchas escasez en la familia, y por eso empezó a nacer y se fue, y es como lo que se ve de hoy en adelante, lo que se está viendo ya, pues todos los avances que lleva la organización. Pero como ejido así fue lo que es un poquito la historia, que a veces que nosotros no lo tenemos pues todo grabado la historia, pero poquito más ahí como mis hermanos, pues ellos sí tienen como un poquito más en memoria la historia, todo lo que ha habido. Sería difícil resumir brevemente los años de historia que hay detrás de nosotros
y de otras tantas organizaciones campesinas en países del sur. Catalogación que nos mantiene sujetos hoy en día a políticas arancelarias que nuestro país acepta casi sin restricciones y que, lejos de favorecer la justicia, nos obliga a ser más rigurosos con nosotros en términos de agricultura, comercio y organización ante políticas rígidas donde no cabe el tiempo para la búsqueda de alternativas de sobrevivencia más relajadas y sanas. Es esta la parte de fondo que no cambia. Es aquí desde donde tratamos de hacer valer la esencia del café, que no radica solamente en las condiciones climáticas, geográficas o de especie, sino en la constante de esta historia que se aferra con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso, resguardando la eternidad del alma en la pequeñez de un ruego.